Vamos a construir una perspectiva caballera de una pirámide de base pentagonal. Vamos a darle, por ejemplo, un ángulo X o Y de 300 grados. Y vamos a darle una reducción sobre el eje Y de 3/5. Bueno, esos son los datos que determinan la caballera. Entonces, como siempre, dibujamos los dos ejes ortogonales. Tenemos X, Z, forman 90 grados. Dibujamos el pentágono y luego lo levantamos. Sabemos que en la caballera tenemos el alzado y la planta de una figura, y luego esa planta lo que hacemos es pasarla a este plano. O sea que este plano que tenemos aquí lo levantamos, de manera que si se reduce, por ejemplo, a la mitad, pues este segmento se reduce aquí a la mitad. Entonces lo levantamos y aparecerá ahora sobre esta nueva perspectiva, de manera que todos los elementos estén alineados, todos los puntos de la figura queden alineados. Luego levantamos verticales y ya tenemos ahí la perspectiva de la figura por proyección oblicua. Bueno, ese es el procedimiento que seguimos. Lo que pasa es que ahora el ángulo nos dicen que es 300, o sea que empezamos a contar a partir de aquí: 90, 180, 270 y 300, o sea que es 360, que sería la circunferencia completa, menos 60 grados. 60 grados pues sería 2/3 de este cuadrante. Entonces dibujamos los 300 grados, aquí dividido entre 3, al trisecar esto pues aparece por aquí el eje más o menos. Entonces Y', que lo ponemos así, cuando es en planta y alzado, ponemos aquí Z, aquí Y, pues ahora hace todo esto, sube hasta aquí arriba, o sea que el plano que teníamos aquí va a subir aquí. Entonces dibujamos el pentágono, como no nos dicen posición ni nada, como queramos. Dibujamos, por ejemplo, la base del pentágono, vamos a ponerla aquí, un pentágono regular. Tenemos que el lado y la diagonal están en proporción áurea. Eso quiere decir que si hago aquí centro y tomo esta medida y hago un arco, pues tengo que en realidad este segmento es la diagonal del pentágono, al pasar esta medida aquí. Bueno, pues según eso, como ya tengo esta medida que es la diagonal, cojo con el compás esta medida y hago el arco con esa medida, hasta que me corte al lado, y el lado es esto. O sea que cojo el lado y ahora lo giro hasta que corte aquí. Bueno, tengo ya entonces, quedaría, parece que algo más pequeño, que tengo ya aquí otro lado del pentágono. El otro es simétrico y aquí hago lo mismo, o sea, cojo esta medida, con un arco, y donde corte a la vertical, pues ahí tengo ya el pentágono. Para no complicar la cosa, vamos a hacer que pase por este eje X, porque si lo traspasara, también en la perspectiva lo va a traspasar hacia abajo. Y bueno, aquí estamos para hacer las cosas fáciles, no para complicarlas. Bueno, entonces tenemos ya el pentágono, que subiremos con reducción 3/5. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esta medida, si mide 5, ahora va a medir 3. Cogemos la regla, cogemos 5 centímetros, y entonces ahora aquí marcamos 1, 2, 3, 4 y 5. Por el punto 3 hacemos una paralela. ¿Qué hemos hecho? Por el teorema de Tales hemos cogido 3 partes de 5. Bueno, pues esta medida es la que tenemos que pasar mediante un arco aquí. Y quiere decir que en realidad este punto va a venir a parar aquí. Bueno, como este está sobre esta línea, pues será sobre esta línea, ya que al levantar una línea paralela a X, seguirá siendo paralela a X. Bueno, si yo, por ejemplo, ahora sé que este punto se ha trasladado, voy a llamar este punto B, se ha trasladado aquí según esta dirección. Bueno, entonces sé que este punto se trasladará según la misma dirección aquí, que este punto se trasladará según la misma dirección aquí. Ya tengo ese lado del pentágono, que es este. Ahora tengo que si prolongo esta línea hasta aquí, como es un abatimiento, entonces al unir este punto con este y otra vez hacerla paralela en esta dirección, pues tengo que el lado del pentágono ese va a ser este.
tengo que este está en el eje de giro, pues lo uno con este directamente. Y tengo ahora que este punto, si hago una horizontal, pues bueno, traslado la horizontal aquí, hago otra horizontal y traslado este punto y tengo ya ese vértice, con lo cual tengo otro vértice. Tengo ya ahí subido en caballera el pentágono. Por haberlo hecho a mano, pues bueno, no quedó muy curiosillo, pero bueno. Por último, si por ejemplo por el centro hago una mediatriz, que es la perpendicular por el centro, corta este eje según este punto. Bueno, pues voy a considerar esto como el eje vertical de esa figura. Lo único que tengo que trasladar es este punto. Entonces, ya que esta línea sigue esta dirección y es ortogonal a esta, al hacer el abatimiento, aquí arriba también lo será ortogonal. Bueno, según eso, si traslado según esta dirección ese punto, siempre según la misma dirección, tengo ahí ya el punto. La altura que nos digan está en verdadera forma. Si esto era 5, nos dicen utilizamos esa misma altura, 5. Entonces uno este punto con este y traslado ahí esa distancia, o si quiero directamente la coloco aquí sin más. Entonces tengo el vértice superior, uno ese punto con cada uno de ellos, de los vértices de la base, y tengo ya la figura. Como sabemos, cuando paso de 180 grados, en este caso es 300 grados, pues siempre voy a ver la figura desde abajo, como en este caso. Eso quiere decir que lo que se vería, pues veríamos completa la cara inferior, que sería esta, y luego veríamos ahí, pues nos dejaría ver dos caras, ¿no? Porque las otras tres están ocultas. Entonces marcaríamos esta cara, sería la cara que veríamos, y luego esta otra cara. Bueno, eso sería lo que nos dejaría ver la figura después de haberla levantado. Para entenderlo, hay que entender que este plano que contiene al pentágono lo hemos levantado según esta dirección, o sea que viene ahora por aquí. Este plano sigue estando ahí como al principio, ese no se mueve, y lo que hemos hecho ha sido levantar esto, o sea que en realidad estamos viendo la figura. Si esto fuera de cristal, la estamos viendo detrás. Vamos a darle un poco de sombra a esa zona, o sea que esto quedaría ahí detrás, quedaría el hueco de ese plano detrás de la pirámide. Bueno, pues esa sería una pirámide con estos dos datos: ángulo 300 grados, que es en realidad el ángulo desde aquí hasta aquí, siempre contado del eje X en el sentido de las agujas del reloj, y luego reducción 3/5, o sea que de 5 partes que mida esto, o proporcionalmente cogemos 3 partes, y eso es lo que hemos trasladado aquí. Esas serían las dos cuestiones a tener en cuenta. Una vez que hemos trasladado un punto, por ejemplo de este aquí, ahora todos se transforman mediante paralelas en los puntos correspondientes. Y aquí las líneas que son paralelas, al levantarlas siguen siéndolo. Las que aquí son ortogonales, como son paralelas al eje Y, al levantarlas aquí arriba serán paralelas al nuevo eje Y', que es este. Bueno, pues ese sería el ejercicio de caballera de una pirámide de base pentagonal regular ya en perspectiva.